Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende del horario que veas este programa. Nosotros somos Entre Apicultores. Mi nombre es Rodrigo Xavi González y junto a Jorge Toro y Pablo Astorga hacemos este hermoso programa y empezamos así. En un mundo que vibra con el zumbido del trabajo, donde la flor y la abeja sellan pactos sin palabras, nace un espacio para el saber compartido. Entre apicultores, donde la voz es herramienta. Rodrigo Xavi González, mirada clara y visión de futuro. Jorge Toro, raíz profunda y análisis certero. Pablo Astorga, precisión, pasión y compromiso. Tres vías, tres caminos hacia la misma colmena. Entre apicultores, la verdad se construye en comunidad. Apicantures, sin fronteras, donde el conocimiento no conoce límites. Invitados que inspiran, experiencias que enseñan la cualidad de la apicultura, sin adornos ni ficción. Bueno, Pablo, buenas noches a todos. Gracias por participar y nos gustaría que nos presentes al invitado del día de hoy, por favor. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo está toda la gente de Hispanoamérica? Bienvenidos una vez más a Entre Apicultores y seguimos con este viaje virtual por los diferentes países que hacen apicultura sostenible, sustentable. Aquí estamos dando la lucha nosotros como plataforma para que a todos los apicultores les vaya bien. La semana pasada nos fuimos a Perú y hoy volvemos por acá al Cono Sur, a Chile. Y tenemos un tema súper importante. Nos vamos a alejar un poco de la palanca, un poco del ahumador, vamos a salir un poco del clima, del apiario, ¿no? Y como acá en esta parte del mundo hace frío, vamos a hablar, amigos, de licores, ¿no? Para calentarnos por dentro también. Y, ¿por qué no, cierto? Con este gran invitado que tenemos, ¿verdad? De la región de Ñuble, que destaca la zona centro-sur de Chile por su diversidad en climas para el desarrollo de vides criollas. En la comuna de Quillón está la viña Lomas de Quillón, una tradición familiar de 39 años en la elaboración de vinos y licores con un sello característico de la zona en color, sabor, aromas y tradiciones campesinas. Nuestro invitado, Matías Barriga, de formación académica ingeniero comercial, es el encargado del desarrollo de productos de la empresa y hoy acá en el programa Entre Apicultores tendremos una interesante conversación con él de cómo incluir a la miel o a los productos de la colmena en la elaboración de diferentes licores y destilados. Bienvenido al programa, Matías, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por la magna presentación. Aquí estoy muy bien y muy agradecido por la oportunidad de presentarme en este programa para toda Hispanoamérica. Muchas gracias, Matías. Mira, haciendo un poquito de historia por ahí, ¿verdad? Y a propósito de que está de moda el Medio Oriente, sabemos que el origen de los licores o el origen de los destilados data de unos 10.000 años antes de Cristo. Las primeras bebidas fueron las hidromieles y ahí está la miel presente desde el principio en la primera bebida alcohólica. Luego, ¿verdad?, aparecen los vinos con una data de unos 8.000 años antes de Cristo por allá en Irán y luego unos 3.500 años antes de Cristo también en Irán, ¿no?, aparece la cerveza, ¿no? Y a través del tiempo las mieles, ¿verdad?, han sido producto de la elaboración de diferentes destilados, de diferentes preparados. Pero el más famoso del que conocemos nosotros es la hidromiel. Y aquí aparece Matías Barriga con su empresa Lomas de Quillón, ¿no?, que quiere dar un poco, cambiar este paradigma de que solamente sea hidromiel y, ¿no?, la empresa tuya desarrolla o está desarrollando licores a partir de una materia, de un insumo principal, que es la miel. Cuéntanos un poco cómo se te ocurre esta idea, cómo ustedes van desarrollando un licor, un destilado, y que nos aclare ese concepto. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un licor, entre un destilado, entre una fermentación, entre una levadura? ¿Qué pasa con la miel cuando la sometemos, ¿no es cierto?,
a proceso destilado para obtener, ¿no?, un producto o un licor o un alcohol a base de miel, Matías, por favor. Bueno, sí, la idea surge en primera instancia porque nosotros somos una empresa 100K, que lo que tratamos de hacer es conseguir más del 80% de nuestros insumos dentro de 100 kilómetros a la redonda. Y en algún momento tuve la oportunidad de trabajar junto a don Jorge Toro y surgió la idea en un momento de poder desarrollar un licor y que incluyera miel. Entonces le tengo aquí la primicia, que es... Se ve muy bien. Pero este es el primer licor que nosotros desarrollamos, y como se ve acá, tiene una abejita. Nosotros lo que tratamos de hacer es, en vez de realizar una fermentación de miel, porque al hacer el proceso de hidromiel, que seguramente después nos va a ayudar don Jorge, que es más conocedor de ese proceso, la miel se hierve y pierde muchas propiedades. Entonces lo que tratamos de hacer es endulzar el licor con un sirope de miel hecho a la temperatura más baja posible para que conserve la mayor cantidad de propiedades y de características organolépticas. Entonces... Contémosle a la gente, Matías, ¿qué es un sirope? Para que entiendan el concepto también los amigos de otros países que nos están viendo. Claro, un sirope, o también se le dice jarabe, que lo que se hace es, en un recipiente se aplica agua demineralizada, o también puede ser un agua previamente hervida, se deja a una temperatura baja, ¿no es cierto?, temperatura ambiente, y se prende, se empieza a calentar este recipiente y uno le aplica algo, puede ser, por ejemplo, azúcar, ahí se llama jarabe de goma o jarabe simple, y si uno aplica miel ya sería un sirope de miel, o uno también puede hacer, por ejemplo, un jarabe de goma e infusionarlo con una fruta y hace un sirope de maqui, de arándano, de lo que se le ocurra. Entonces es un método de infusionar un agua endulzada. Esto lo que, el uso principal que tiene es para endulzar productos, ¿no es cierto?, que nosotros endulzamos licores, y también tiene un uso en coctelería. Entonces, por ejemplo, si uno hace un pisco sour, tiene 3 medidas de pisco, una medida de jugo de limón y una medida de jarabe de goma o sirope de azúcar, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que hicimos fue desarrollar el sirope de miel para poder utilizarlo y endulzarlo, endulzar productos de nosotros. Jorge. Perfecto, Jorge. Hola Matías, un gusto tenerte acá en este programa de entre apicultores, ¿cierto?, para toda Hispanoamérica. Vamos a hablar de licores, por supuesto, y vamos a encadenarlo con el tema que es propio de nosotros, que es la miel, pero me gustaría ir un pasito un poco más atrás y que brevemente nos cuenten la historia de cómo ustedes emprenden, porque la gente que nos mira a nosotros, muchas veces cuando traemos grandes empresarios y ya en los promocionales se mostraba tu empresa, una gama amplia de licores con unos colores, con unos aromas y con una degustación fabulosa que yo las he probado, pero yo quisiera que les cuente un poco de cómo parten ustedes como empresa, porque eso despierta, ¿cierto?, en otros apicultores, en otros emprendedores que nos ven, el poder decir, yo también puedo emprender. Nadie partió ahí arriba. Claro. Mire, nuestra empresa es como relativamente nueva, tiene 39 años de vida, como se decía al principio cuando me presentaron, y nuestro comienzo igual es un poco en negro, como se dice, informal. Mi padre lo que se dedicaba era a hacer una compra-venta de uvas en primera instancia. Él iba y compraba una viña en verde, eso quiere decir, compraba los frutos que salieran antes de que la uva estuviera florecida, o sea, antes de que se vieran uvas. Él iba, hacía el negocio con el caballero, compraba la uva y después en la temporada de cosecha cosechaban la uva y él la iba a vender a Concepción, que Concepción es la segunda ciudad más grande de Chile, ¿no es cierto? Hay una Vega Central, que es un lugar un recinto feriante, donde hay una feria libre, y ahí en la mañana llegan productores de verduras, de fruta, entre ellos iba mi papá, y le vendía a los feriantes la uva. Eso hacía en un principio. El problema de ese negocio es que es rentable económicamente en la temporada de cosecha. Uva hay solo una vez al año. Entonces, claro, mi papá le iba bien marzo, abril, la primera semana de mayo, y después quedaba sin ingresos. Entonces, como tenía el contacto de la gente de la feria, le ayudaron como para que él pudiera vender vino. Esto de manera muy informal, porque el vino, yo creo que en todos los países del mundo, al igual que todas las bebidas alcohólicas, son súper reguladas. Y mi papá consiguió con personas que le pasaron barriles y compraba vino a granel
se iba por unos caminos forestales horribles para poder evitar como controles de policía. Y allá vendía el vino a granel. La gente salía, esto era en el sector de Talcahuano, la gente salía con ollas, con garrafas, y él le iba vendiendo el vino a granel al ojo más o menos cuánto salía. Y mi papá estuvo así muchos años. Después el problema fue cuando venía la temporada de cosecha, mi papá seguía vendiendo uva, pero igual le solicitaban vino. Entonces, habían días que tenía que viajar 3 o 4 veces en el día a Concepción, desde Quillón, es un viaje más o menos de 100 kilómetros, y estamos hablando eso de fines de los 70. Entonces, los caminos no eran muy buenos, tenía que usar el camino forestal. Mi papá estaba trabajando mucho, como destruyendo bastante como su salud física. Entonces, en ese intertanto conoce a mi mamá y mi mamá lo convence de que elija solo un rubro. Y a mi mamá le gustaba un poco el tema de los vinos. Entonces le dijo que se dedicara solo a eso, que a ella le hiciera una oficinita, que ella la regularizaba, que le hacía la factura y todas las cosas que a mi papá le costaban, obviamente. Y mi papá accedió. Entonces ahí, eso fue en el año 1986 que la empresa se empieza a dedicar un 100% a la producción de vinos. Y por muchos años se reinvertía el 100% de la utilidad en mejorar la infraestructura, en comprar las primeras cubas, en comprar la primera viña, porque ahora nosotros tenemos una producción que el 80% de los vinos lo hacemos con uvas que son de nosotros, y el otro 20% son productores locales, pequeñitos, que están certificados por nosotros. La cosa es que en el año 2004 surge la oportunidad de poder traer unos grupos de caja de compensación, que son grupos de adulto mayor, que visiten la bodega. Entonces nuestra bodega se transforma en la primera bodega que se abre al público, como para recibir gente aquí en Quillón, porque antiguamente todo eran solo envasadores y vendían garrafas, que son recipientes de 5 litros de vidrio, y bidones, que son recipientes de 5 litros de plástico. Eso era lo que se vendía. Y ahí cambia totalmente el foco de la empresa, porque cuando uno deja de buscar clientes y le empiezan a llegar clientes a donde está uno, las personas empiezan a solicitar cosas. Ya no servía tan solo el vino en garrafa, sino que la gente le empezaba a pedir, ay, ¿no tiene vino en botella? Entonces compraron botellas, mis papás empezaron a envasar en botella. Y en ese tiempo estaba muy de moda un trago que hasta ahora persiste, que es el amaretto. Entonces, mi mamá tenía la suerte de conocer a otro productor vitivinícola que es una persona que nos enseñó a producir licores. Entonces, con ese conocimiento que adquiere mi mamá, en mieles y licores. Empieza a hacer licor como el que está ahí, que ese ya es una invención mía. Entonces empieza a hacer amaretto, menta, manzanilla, y ahí empieza a crecer más esa parte del negocio, que es la producción de licores, que actualmente es lo que nos da más rentabilidad económica, más que incluso los vinos. Y eso principalmente, ahora actualmente ya estamos en un proceso de mejoramiento constante de productos y de elaborar un producto un poquito más allá, que es, en vez de hacer un licor de método tradicional como el que hacía ella del amaretto, la menta, la manzanilla, hacer licores de maceración, que son más caros de producir, pero que son productos 100% naturales. Perfecto. Yo, para redondear la idea, por eso quería, conociendo la historia personal de ellos, que me la contó su madre, ¿cierto? Por eso quería hacer el símil con el rubro apícola. Este programa se enfoca en eso, en la diversificación. Es decir, ustedes hoy día tienen una empresa sólida, grande, tú eres ingeniero comercial, te preparaste para darle un vuelco a la empresa, y en el rubro apícola pasa lo mismo. Ya tenemos que entender que no solamente el kilito de miel, sino que ese kilo de miel nos permite diversificar y tal vez terminar más de algún productor en el tema turismo, como ustedes, que un poco el mercado los empujó al turismo y vieron la oportunidad, y hoy día están desarrollando un tremendo tema turístico en las instalaciones, que son fabulosas. Ahí está, doy el pase. Perfecto. Claro, sí, continúa. No, sí, nosotros actualmente pasamos en los años 80, cuando empezamos, de tener un 100% de ingresos de venta de vino solamente en garrafa, ahora el 70% de nuestros ingresos vienen de turistas. Entonces es importante que uno si encuentra un nicho de mercado, lo puede explotar.
uno puede sacar un rédito económico mejor de un nicho de mercado que está dispuesto a pagar por los productos de uno, y si uno es capaz de ofrecerle una experiencia turística un poquito más elevada cada vez, la gente siempre lo va a ir agradeciendo. Perfecto. Y si hablamos este nicho que están teniendo ustedes como familia y todo lo que mostraron y podemos mostrar en el video que hicimos para promocionar la charla del día de hoy, ¿cuál es la vedette? ¿Cuál es la que recomendás? ¿Hay un tipo de licor para la dama? ¿Un tipo de bebida para el caballero? Si uno tiene que hacer un regalo, ¿qué nos recomendás desde tu empresa? Claro, miren, nosotros actualmente manejamos varias líneas de productos. No es como que uno lo enfoque específicamente a un hombre o una mujer, pero al final uno, con los datos que se van generando por las ventas, uno aprende a leerlo y puede decir, por ejemplo, tenemos un producto que es una crema de whisky con chocolate, que es como un símil al Baileys, y ese producto es muy preferido por mujeres, incluso lo puedo atreverme a dar como un rango etario, que es como entre 35 a 50 años, incluso adultos mayores. Y tenemos, por ejemplo, cócteles sour, como el pisco sour, tenemos con sabores, maqui sour, mango sour, que eso también lo suelen preferir las mujeres, pero de un segmento más bajo. Y los varones tenemos vinos secos, que es como lo principal, y también licores, pero de corte bien tradicional, amaretto, menta, manzanilla, cacao, ¿no es cierto? Pero nuestros best sellers, ¿no es cierto? Serían como la crema de whisky con chocolate, el licor de maqui, licor de avellanas, y los que son súper tradicionales, licor de manzanilla, menta, amaretto, cacao, y también, por ejemplo, el vino dulce añejado, que son vinos de métodos tradicionales súper antiguos, que son vinos que para elaborarse tiene que hacerse un producto que se llama mosto de chicha, que uno tiene que separar chicha en el proceso de fermentación y ponerla en un fondo y calentarla hasta que evapore toda el agua. Entonces al final es producir un caramelo de chicha y con eso endulzar el vino. Es un método de producción que las grandes empresas ya no usan, entonces se conserva solo por pequeños productores y la gente suele buscar ese tipo de vino. Perfecto. Y con tu gran experiencia que tenés con respecto a estas bebidas, ¿sí? Nosotros como un programa de apicultura, lo que tratamos muchas veces es de comentarle a los apicultores que traten de cuidar lo mayor posible o lo mejor posible las propiedades que tienen las mieles, ¿sí? En el caso de ustedes, ¿también se toman el trabajo de hacer ese tipo de productos a base de miel, tratando de perder las menos propiedades que uno podría dejar? Claro, sí, pues nosotros por eso lo que tratamos de hacer antes de hacer una fermentación de miel como la hidromiel fue aplicar la miel como endulzante, porque eso nos permitía generar que la miel conservara más propiedades. Esto a mí se me ocurrió, conversando con Don Jorge obviamente, pero con anterioridad yo tomé un curso de bartender. Entonces era usual que cuando uno desarrollaba un cóctel siempre usaba como el jarabe de goma para endulzarlo y para poder balancear los sabores, porque si uno deja un cóctel muy fuerte y sin dulzor, no pega mucho, ¿no es cierto? No es tan rico, uno no lo va a vender tanto en un bar. Entonces, para poder variar y salir un poco de lo común de usar el jarabe de goma, a mí en algún momento se me ocurrió usar un sirope de miel. Y después, cuando vi que funcionaba bien, que tenía buen dulzor y que conservaba unas proporciones similares al jarabe de goma, dije, esto lo podemos aplicar en un licor. Paralelo a eso, también nosotros tratamos de conservar bastantes técnicas sustentables y técnicas que son bien ancestrales en cuanto a la producción vitivinícola. Jorge. Matías, consulta, tú nos hablaste de los licores crema, nos hablaste de destilado, te hablaste de algunos vinos que se pueden endulzar. Para la gente que no está viendo, principalmente apicultores, todos estos licores que uno ve en la góndola, en los supermercados,
podrían trabajarse, endulzarse con miel para abrirle el apetito del emprendimiento. Sí, cualquier licor uno podría endulzarlo con miel en vez de azúcar. Claro, incluso ahora hay una tendencia de utilizar edulcorantes, o sea, son productos de origen químico y con el fin de poder abaratar costos en los licores. Nosotros vamos apuntando todo lo contrario porque es más caro endulzar con miel que con azúcar, pero el mercado, por lo menos el mercado chileno, ha ido evolucionando bastante y nosotros nos hemos dado cuenta. Ahora, por ejemplo, hay mucha gente que se detiene a leer los ingredientes de los productos. Es algo que hace 10 años no se generaba y cuando la persona lo lee y dice, pero esto está endulzado con miel, es mucho más natural que algo que está endulzado con un azúcar refinada, ¿no es cierto? Nosotros, en el caso del licor que les mostré, que es el macerado de ciruela, no sacamos totalmente el azúcar. Tiene una proporción de azúcar y también tiene sirope de miel y jarabe de goma, ¿no es cierto? Esto lo hicimos debido a que en nuestro mercado no tiene tanto solapamiento todavía con la miel. Entonces, tuvimos que hacer algo que tiene como un toque de miel, porque si lo endulzábamos totalmente con miel, no iba a tener tan buena venta. Pero claro, como decía don Jorge, todos los licores uno los podría endulzar con miel. Y de hecho, lo que me gustaría, no sé si están de acuerdo, decirles cómo se hace una bebida alcohólica para que ustedes entiendan cómo es que entra la miel. En primera instancia, uno tiene que hacer una fermentación, que sería, primero uno apisona, que es lo que se llama la molienda, o en nuestro caso la uva. Esto genera que se activen unas levaduras, y las levaduras lo que hacen es transformar la fructosa de la uva en etanol. Después de que se termina la fermentación, o sea que todas las azúcares se transformaron en alcohol, viene un proceso de maduración en el que la bebida se guarda y adquiere características organolépticas, también decantan algunas cosas que pasan, y después esa bebida se filtra y yo puedo envasarla, ¿no es cierto? Y venderla. Pero también puedo destilarla. Entonces yo tengo una bebida fermentada, como el vino, por ejemplo, y después puedo destilarlo. Eso lo que tendría que hacer es aplicarle calor. Entonces hay una diferencia de temperatura, porque si yo aplico el calor suficiente, el alcohol es más volátil que el resto del producto, entonces se va a evaporar antes. Yo lo que hago es evaporar el alcohol y a través de una tubería condensarlo. Y al otro lado del alambique me sale, ¿no es cierto?, el alcohol puro. Me sale solo alcohol de vino en este caso. Y este alcohol se divide en 3 partes. Uno es la cabeza, el otro es el corazón y el otro es la cola. Entonces la cabeza son los alcoholes más livianos, tienen una carga más alta de alcohol metílico y son alcoholes que no se usan. Entonces eso es muy importante si alguien quiere emprender en el camino de elaboración de licores. Tiene que tener muy claro que el alcohol que use no tiene que tener alcohol metílico. El alcohol metílico es tóxico y es dañino para las personas. Después está el corazón, que la cabeza es más o menos el primer 5% de la destilación. Eso se pierde totalmente, hay que desecharlo. Después viene el corazón, que es la mayoría de la destilación, que es aproximadamente el 85%, que eso es puro etanol, es alcohol, en nuestro caso, vínico. Entonces, lo que nos sirve como destilado para poder hacer los licores. Y después viene la cola, que ¿qué es lo que pasa? El alambique ya se calentó, está subiendo mucho la temperatura, entonces lo último que va saliendo tiene ya notas más quemadas, tiene sabores que no son tan agradables para el alcohol y no van a servir, le van a dar características organolépticas negativas. Entonces, igual hay que quitarlo, que es como el último 10% de la destilación. Y después este destilado se madura, ¿no es cierto? Se puede madurar y ahí yo puedo hacer varias cosas. Uno es redestilar. Entonces hay 3 tipos de destilado. El destilado ordinario, que aquí en Chile esa palabra tiene una connotación negativa, pero es un destilado simple, que se destiló solo una vez. Después hay un destilado fino, que es un destilado que yo destilo esta bebida alcohólica y después la vuelvo a destilar. Entonces tiene 2 destilaciones y hay un tercer destilado que es el destilado extra fino, o que también se le llama rectificado. Entonces vuelvo a lo que destilé 2 veces a destilarlo de nuevo y me sale un alcohol muy puro, muy inocuo, ideal para
hacer, por ejemplo, licores. ¿Y qué sería un licor en este caso? Yo tomo el destilado y lo saborizo y lo endulzo. Puedo endulzarlo o no, pero lo que hago es saborizarlo por lo general, endulzarlo, en este caso se le agrega el sirope de miel, y también lo que se suele hacer es bajarle el volumen alcohólico, que el sirope de miel tiene agua, y el destilado pasa, por ejemplo, de 40 grados a tener 20 o 23, que es como el rango de grado alcohólico en el que se comercializan los licores saborizados. Y ahí entramos con las dos formas de saborizar licores, que uno es de aromatización, que es utilizar extractos o esencias, ¿no es cierto? Y el otro es la método de maceración, que tiene más tiempo, es más caro y requiere que uno tome fruta y se vaya liberando el aceite esencial de manera orgánica hacia la base alcohólica, y que también implica que el proceso de filtrado es más extenuante. Eso sería el proceso como para elaborar una bebida alcohólica completa. Ahora, si alguien quiere emprender en esto, lo que tiene que hacer es comprarle el alcohol listo, porque obviamente integrarse hacia atrás a ese nivel es imposible, sobre todo para una persona que está emprendiendo todavía. Y hay opciones como de alcoholes que son bien inocuos como para poder hacer pruebas, como lo sería un pisco sin añejar, un pisco blanco, ¿no es cierto? Vodka, estos son como cosas para probar. Un ron blanco también serviría. Lo ideal serían como alcoholes de manzana o alcoholes vínicos. Perfecto, Pablo. Sí, idealmente, Matías, en una primera etapa, para que el licor no tenga esa sensación de ser un licor muy ardiente o con alto grado alcohólico, es importante que, aparte de la miel, tenga estas esencias frutosas como el licor que tú mostraste ahí, que era con ciruelas. No necesariamente, porque la miel ya tiene un sabor que es bastante fuerte. Entonces, si alguien tiene el objetivo de dejar el licor con miel, con sabor a miel solamente, lo puede conseguir muy bien. De hecho, aquí tengo como algo genérico que se los puedo compartir. Con 1 litro de base alcohólica, o sea, puede ser 1 litro de vodka o de pisco blanco, como les comentaba, 600 gramos de agua. Te interrumpo ahí, Matías. Cuando tú hablas de base alcohólica, hablas de alcohol etílico, ¿verdad? No necesariamente, porque igual es un poco más difícil de conseguir un alcohol etílico de buena primera, pero sí uno puede ir a un supermercado y comprar un ron blanco, un vodka o un pisco, y eso utilizarlo como base alcohólica. ¿Y eso en qué categoría de alcoholes cae un vodka, un pisco? Es un destilado. Ya, claro. Entonces, por ejemplo, el vodka lo que hicieron fue fermentar papas y destilar eso. En el pisco fue con uva, ¿no es cierto? Hicieron vino y destilaron el vino. En el ron hacen una fermentación de caña de azúcar y después destilan esa fermentación de caña de azúcar. Son de diferentes orígenes, ¿no es cierto? Podría recomendarles si usen, por ejemplo, un whisky, pero el whisky tiene añejado en roble y tiene un sabor muy característico. Entonces, al final lo que van a hacer es un whisky infusionado con miel. Y lo que yo les recomiendo que hagan es que busquen algo inocuo y traten de que la miel sea la protagonista de su producto, si después de todo lo que hacen es ser productores de miel. Perfecto. No sé, nos vas a dar una receta y a todos le decimos. Matías lo va a decir bien lento para que puedan tomar nota y lo puedan probar, ¿sí? Claro. Ya nos dijo que la podemos hacer con distintas bebidas blancas. Ahora te pido que de a poquito hagas como que todos te estamos escribiendo para ver si podemos hacer un rico licor o lo que nos recomendás que vas a presentarnos en este momento. ¿Dale? Ok. Perdón, es que estoy muy chilenizado, entonces hablo muy rápido. No. Yo por el tema para que todos puedan tomar nota, porque es interesante después, digamos, que todos puedan probarlo en toda Latinoamérica. Claro. Ya miren, entonces... Sí, tener en consideración de que los apicultores, Matías, hasta ahora conocemos que podemos elaborar el hidromiel. Entonces, esta es una amplia ventana que se nos abre para también seguir diversificando en diferentes temas. Y como tú nos estás diciendo que a partir de licores, a partir de destilados que podemos encontrar en cualquier supermercado, ¿no? Aplicando las mieles, podemos como resultado tener una bebida alcohólica a base de miel. No más allá de cuántos grados recomiendas tú, Matías.
Miren, la receta que les voy a dar ahora va a ser un producto que va a quedar entre 22 y 20 grados, dependiendo de la manipulación que se haga. Entonces, lo que tienen que hacer es comprar un destilado que sea blanco. Puede ser un pisco, puede ser un ron, puede ser un vodka. Lo que yo les recomiendo mucho es vodka, porque es lo más inocuo que hay como para saborizarlo. Y lo que vamos a hacer es un sirope de miel. Entonces, ustedes en una ollita ponen agua, de preferencia desmineralizada, pero en primera instancia pueden usar agua potable, ¿no es cierto?, de la llave. Ponen 600 ml de agua y prenden la olla. Y con una cucharita, aquí tienen que tener 600 gramos de miel, le ponen una cucharadita y lo van moviendo, y cuando vean que se deshace totalmente por el agua, ¿no es cierto?, le van poniendo cada vez más hasta que finalmente se la ponen toda. Entonces, esto tiene que ser al fuego más lento posible. No lo hagan a fuego rápido, sino que a fuego lento. Una vez que eso está listo, lo dejan ahí y lo reservan. Hay que esperar que baje de temperatura, ¿no es cierto? Que baje de temperatura. Y esto les va a dar aproximadamente 1 litro. 600 gramos de miel con 600 ml de agua dan aproximadamente 1 litro de sirope. Y este sirope, una vez que está frío, se mezcla en proporciones, puede ser en proporciones iguales, ahí le va a dar aproximadamente 20 grados, ¿no es cierto? O pueden ir jugando un poco con las proporciones, ponerle más miel o dejarlo más fuerte, ahí tienen que ir viéndolo ustedes. Yo lo recomiendo en primera instancia en proporciones iguales, porque le va a quedar un licor de 20 grados, que es como el estándar de la industria. Súper interesante, digamos, cualquiera lo puede hacer en su casa, digamos. Vamos al supermercado, nos traemos un vodka, lo abrimos, agarramos agua, hacemos lo que nos dijiste vos, la receta de ir disolviendo, lo dejamos frío, mezclamos y ahí ya tenemos para regalar o para dar un valor agregado a los productos que tenemos nosotros como apicultores para ir a las ferias o para quedar bien con un familiar, un buen regalo. Así que, digamos, como primer receta, te felicito, nos estás abriendo la mente, porque siempre como conocemos todos, el tema del hidromiel lleva más procesos, y vos nos estás dando una receta que en un día se puede hacer. Después, ese producto, ¿es necesario estacionarlo? Y cuando lo estacionás, ¿es mejor, peor o no hace falta? El licor, así como se los dije, que el licor de miel es de metodología que se dice instantánea. O sea, yo una vez que lo hago, está listo, no tengo que hacer nada más. Ahora, si ustedes quieren hacerlo y que quede bien, la miel, el problema que tiene y el problema que tuvimos con el producto que les mostré, es que da mucho sedimento. Entonces, lo ideal es filtrarlo. Ahora, uno entiende obviamente que las personas no tienen un sistema de filtrado en la casa como el que tenemos aquí para filtrar hartos litros por minuto. Entonces, lo que es recomendable es que compren filtros de café, que son los filtros para preparar el café de grano, ¿no es cierto? Lo pongan en un extractor de café y viertan ahí el líquido. Y ahí va a ir filtrando bastante. Es muy lento, sí. Va cayendo gota a gota. Pero en primera instancia ya les va a servir para poder tener un licor que tenga un color más claro, como este, que si se fijan está muy bien filtrado, ¿no es cierto? Y no tiene ningún sedimento, porque los licores con miel por lo general quedan de un color turbio, que no es como muy llamativo. Perfecto. Jorge, ibas a hacer una pregunta. No, complementarle algunas cosas a Matías desde el punto de vista apícola. Por supuesto, él es experto en los licores, pero habiendo tomado en el pasado yo algunas capacitaciones del tema hidromiel, el tema del licor, Matías nos sugiere el vodka. Si alguien compra un alcohol etílico potable, que entre los apicultores es muy utilizado para preparar los famosos propóleos, ya tiene que ser alcohol etílico, y eso lo venden acá en Chile, por lo menos las droguerías, y está muy regulado, porque puedes hacer un montón de licores con aquello, ¿ya? La diferencia es que Matías nos decía, el vodka viene a 40 y el alcohol etílico estamos hablando de 96 grados, por lo tanto tendríamos que bajarlo mucho más, porque si no queda un licor intomable, ¿cierto, Matías? Hay un grado alcohólico por ahí de los 20 grados alrededor, que es más agradable para tomar. Y lo segundo, respecto del tema de los filtros, cuando Matías nos dice, efectivamente la miel, en estos licores uno puede ocupar los filtros que los apicultores los conocen, porque filtran los propóleos cuando los preparan.
Y la miel también nos hacía una recomendación, Matías, de hacer este sirope a fuego muy lento, porque si el apicultor la hace a fuego rápido, la miel, aunque esté con agua, va a soltar un montón de proteínas quemadas que va a quedar arriba en una espuma, que tienes que retirarla, y abajo se va a ir una decantación de los elementos sólidos de la miel. Entonces, ahí está la explicación por qué Matías nos dice hay que hacerlo lentamente desde el punto de vista apícola. Pero la pregunta, hablan un poquito, Matías, de la diferencia de esta clasificación entre los licores, los destilados, las bebidas de fermentación. ¿Nos podría hacer una diferencia pensando que todo esto se puede agregar la miel para empezar a diversificar? Claro, miren, como la miel preparada así como un sirope, como les di la receta en el ejemplo del licor de miel, lo podrían aplicar a cualquier producto. Entonces hay bebidas fermentadas como por ejemplo el vino, la sidra, va a depender como de la fruta que se produzca harto en el país de origen de la persona. En todos lados se hace una bebida alcohólica con la fruta que se produce, ¿no es cierto? Entonces uno podría hacer un vino endulzado con miel, ¿no es cierto? Con sirope de miel, que aquí tendríamos que ponerle que es un cóctel de vino. Depende de la regulación de cada país, es algo que tienen que investigar bien porque las bebidas alcohólicas suelen ser bien reguladas en todos los países. Entonces ahí está la bebida fermentada y después cuando uno destila una bebida fermentada se obtiene otro tipo de bebida alcohólica. Si es vino, hacemos pisco, alcohol vínico. Si es una cerveza, por ejemplo, se hace con maíz, se obtiene un whisky. Si es, bueno, es que el resto son bebidas que se hacen como para fermentarse, como el vodka que se hace con papas o otro tipo de producto. Entonces, al final la diferencia es, primero se fermenta, ahí obtengo una bebida primaria, después se destila, obtengo la bebida secundaria, y después con un destilado yo puedo saborizarlo y hacerle un licor, y también hay otra categoría que son cócteles, que yo mezclo varias cosas. Entonces mezclo, por ejemplo, pisco, jugo de limón y jarabe de goma y vendo pisco sour, ¿no es cierto? Mezclo un licor que es destilado de vino lo saborizo con café, ¿cierto? Un licor de café, lo mezclo con un poco de jarabe de goma y una extracción de café expreso y hago un espresso martini para venderlo. Entonces, el cóctel sería una mezcla de varias bebidas alcohólicas, el licor es un destilado saborizado, el destilado es una destilación de una bebida fermentada y el fermentado es como la bebida original, es lo primero que se puede obtener de alguna fruta que tenga azúcar o de algún producto que tenga azúcar como la miel o algún tubérculo. Perfecto. ¿Pablo? Sí, Matías, mira, quería preguntarte, a ver, con esta receta casera que tú nos diste, que es de consumo inmediato, ¿podríamos preparar algún cóctel o aplicársela a algún trago específico como para darle otro gusto, otra tonalidad, otro sabor a esa bebida característica? No sé, por ejemplo, si me quiero tomar un trago, un Tom Collins o un caipirinha o un mojito, ¿podríamos aplicarles también un poquito de esta bebida para saborizarlo o se va perdiendo el sabor del trago original? Es que ahora hay una tendencia como no de consumir tanto las bebidas, o sea, los cócteles clásicos. O sea, por ejemplo, el Negroni, el americano, hay cócteles que siempre se van a vender harto, el mojito, lo que ahora el Ramazzotti, ¿no es cierto? Pero hay toda una tendencia de coctelería de autor. Entonces, uno puede, con el licor de miel, desarrollar cócteles y agregarle más valor todavía. Entonces, uno puede, por ejemplo, producir un licor de miel y después ir a un bar a venderle el licor de miel y venderle las recetas que uno mismo creó con su licor. Claro, por ejemplo, el Ramazzotti, si lo combinamos con frambuesas, por ejemplo, queda exquisito, rico, con frutas, ¿no? Pero si le agregáramos también este licor elaborado a partir del vodka con miel, tal vez tomaría una característica organoléptica diferente, sensaciones distintas, diferentes, no sé, una reacción biológica distinta al enfrentar el alcohol a través de la palatabilidad, no sé, no tengo idea, pero
¿pueden darse ese tipo de situaciones o podemos nosotros poder ir jugando con estos sabores para, a partir de lo que hemos elaborado con esta receta simple, poder hacer algo más complejo? Ese es mi punto, que no pueden ir como a lo clásico y tratar de reemplazar licores de un cóctel clásico, pero yo lo que les recomiendo es que ese licor es tan diferente que desarrollen cosas, como por ejemplo algo muy sencillo para hacer con ese licor y que queda muy bien, es mezclarlo con un poco de leche evaporada, así de sencillo. O sea, leche evaporada, una parte y 3 partes del licor de miel. Y ya queda un cóctel espectacular, es un poquito más cremoso, más bajo en volumen alcohólico, y ahí en vez de usarlo como bajativo, lo pueden usar para estar picando alguna cosita o algo así, ¿no es cierto? Entonces, mi punto ahí es que ahora hay una tendencia de pensar los licores para elaborar cócteles, para después hacer algo con más valor agregado todavía, ¿no es cierto? Entonces, uno puede hacer un licor de miel y pensar cómo puedo mezclar diferentes licores para hacer un cóctel en el que el licor de miel sea el protagonista. Y lo otro es que en la coctelería funciona muy bien los siropes. O sea, se usa sirope de maqui para hacer el maqui sour, se usa sirope de mango para hacer mango sour o otros cócteles con mango. Entonces, si uno desarrolla un sirope de miel, que también es otra idea para agregar valor a la miel, uno puede desarrollar cócteles saborizados con miel y además la gran ventaja del sirope de miel es que es sirope y también está endulzado, entonces reemplaza el jarabe de goma. Perfecto. Nos estuviste hablando y nos diste una hermosa receta, ¿sí? Con respecto al tema de la utilización de la miel. Ahora te pregunto como apicultor y como una persona que, no sé, de bebidas y tomo muy poco. ¿Qué es lo que no tengo que hacer para que me salgan mal las cosas? ¿Qué nos recomendás que digan, si ustedes van por acá o hacen esto de esta forma, lo que van a tener es algo que no les va a servir y están perdiendo plata? Ya, lo primero es lo que voy a volver a recalcar, que el sirope lo preparen con fuego muy bajo, con la menor cantidad de calor posible. Porque por las pruebas que hice yo, si uno no separa las proteínas que decía don Jorge, adquiere una característica organoléptica y sabores quemados. Entonces ya va a ser un licor que no les va a servir. Lo segundo es no aplicar el sirope cuando está caliente, porque eso va a provocar que, debido a una acción natural, el alcohol es más volátil y al entrar en contacto con algo a una temperatura muy alta se va a evaporar con mucha facilidad. Y va a bajar el volumen alcohólico mucho del licor, ¿no es cierto? El tercero, después, cuando tengan la oportunidad, es de utilizar un agua lo más pura posible, porque al final uno, al hacer un sirope, está agregando 600 ml de agua. Eso quiere decir que de los 2 litros que yo obtuve de licor, que tengo 1 litro de base alcohólica, ¿no es cierto?, 600 ml de agua y 600 gramos de azúcar, los 600 ml de agua representan aproximadamente el 25-30% del licor, entonces un porcentaje muy grande. Es lo mismo que pasa con la cerveza. El ingrediente principal de la cerveza es agua. Entonces, si uno usa aguas que son muy duras, que tienen muchos contenidos de minerales, la cerveza no queda tan rica. Es lo mismo con el licor. Un ingrediente muy importante es el agua, entonces uno tiene que usar un agua que sea blanda, con características de poca carga minerálica. Jorge. Continúa. Lo último es la manipulación de la base alcohólica, porque es importante que uno no mantenga la base alcohólica en un lugar que tenga una exposición directa del sol, que sea muy húmedo, y tampoco mantenerla destapada, porque como les decía, el alcohol es volátil, entonces aunque uno no se dé cuenta, constantemente, segundo a segundo, el alcohol se va evaporando. Perfecto. Y antes continúe, porque hay un montón de preguntas, le agradecemos a todos, ¿sí? Nos están preguntando, te hago las 3 preguntas en una, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dura el sirope de miel? ¿Sí? ¿Se necesita poner algún conservante para que no pierda las propiedades? Si yo uso el agua potable, no debería usar conservante porque la miel es un producto que tengo entendido que es imperecible, ¿no es cierto? No es como el agua, o sea, no es como el jarabe de goma, que el jarabe de goma, el azúcar termina fermentando
porque las levaduras se van generando de manera natural. En el caso de la miel, si uno lo conserva en un lugar fresco, no debería fermentar y por lo tanto debería durar más tiempo. Ahora, para los líquidos, si uno se quiere asegurar, el conservante como más utilizado se llama sorbato de potasio y se ocupa como en una proporción aproximada de un 2% del total del volumen. Entonces, a un litro uno le aplica 2 gramos y con eso ya uno va a estar seguro de que se va a conservar como durante mucho tiempo. Y tal vez, Matías, la pregunta de ahí de la persona que nos está preguntando, que seguramente es colega, está basada en que la miel en forma natural tiene entre un 17 a 19% de humedad, ¿no? Entonces, al aplicar agua, al hacer este sirope, tal vez podría influenciar, al elevar la humedad de la miel, influenciar la aparición de levaduras, ¿no?, que terminen por descomponer el sirope. Tal vez podría ir por ahí, por eso la pregunta de utilizar algún preservante o algún conservante. Podría ser, en vez de sulfato de potasio, dijiste eso, ¿no? Sorbato. Sorbato de potasio, ¿podría ser ácido cítrico también como conservante o para la inversión de los azúcares, no sé? También se utiliza porque igual al volver más ácido el estado del líquido va a tender a proliferar mucho menos la aparición de levaduras. Al final las levaduras son hongos que buscan estados más básicos que ácidos. Entonces, claro, en el entendido de que las mieles tienen entre 3,5 a 4,5 de pH, o sea, relativamente ácidos los pH, ¿no? O sea, claro, en base a esas reacciones químicas o al análisis químico de la miel desde el punto de vista del pH, desde el punto de vista de la humedad, del contenido de azúcares, sería tal vez importante el considerar estos conceptos para que el sirope se pueda mantener por más tiempo viable. Claro, es importante. Igual uno tiene que considerar que los siropes, por lo general en los bares, no duran más de 2 meses, porque se utilizan antes. Entonces, para evitar utilizar preservantes, los siropes se ponen con fechas de duración súper cortas. Eso en primera instancia, que es como lo que se lleva en el mercado. Pero sí se pueden utilizar otro tipo de conservantes, como lo que indicaba usted, que en este caso yo creo que ustedes están más adecuados como para poder recomendar alguno que yo, porque yo utilizo al final la miel en alcohol, y el alcohol es un conservante espectacular como para que no se proliferen levaduras. Jorge. Claro, al alcance en la receta que da Matías, ¿cierto? Con alcohol no va a suceder una fermentación o algo que se vaya a poner desagradable a paladar o a la nariz. Y esto de agregar miel es súper antiguo, ¿no? Hay que hacer el alcance que los antiguos Roma tomaba miel endulzada con vino, que le llamaban mulsum, y los griegos por su lado hacían lo mismo y le llamaban melicatrón, ¿ya? Ahora, en la actualidad se da bastante el whisky, si no me falla la memoria, el Jack Daniel me parece está con miel, hay una variedad que está con miel, y también hay cervezas con miel. Ahí viene la pregunta, Matías, estas cervezas con miel que se venden en el mercado, ¿son cervezas que se le agregó sirope? Entiendo, ¿o no? En el Jack Daniel es un whisky elaborado a la cual se le agregó sirope, un sirope de miel. Mucho, le voy a decir que no. La mayoría no. La mayoría de las bebidas alcohólicas que contienen miel y que están en el mercado son una solución alimentaria que les da la industria de producción de esencia. Ya, entonces, o sea, sí, pues nosotros cuando quisimos elaborar el licor nos ofrecieron una esencia de miel directamente. Esto va, o sea, en el fondo cuando te dicen cervezas de miel, a menos que sea artesanal, es más falso que el champú Tío Nacho que dice que tiene jalea real. Y la cuestión, la propaganda es miel. O sea, cualquier agricultor sabe que eso no tiene jalea real. Sí, pues hay que cuidarse. Por lo general, los que son cervezas saborizadas o licores deberían traer los ingredientes. Y si uno se detiene a leer los ingredientes, a lo mejor dice miel, y después entre paréntesis dice 1%, y después un poco más adelante dice que tiene saborizante de miel. Entonces le ponen un poco de miel para tener la fachada y ponerle los ingredientes,
y después en realidad lo que le aplican y que el contenido principal que le da el sabor es una esencia. Claro, porque ahí está el buen currículum de la miel, las propiedades y todo lo demás, ¿ya? Entonces se aprovechan de eso, pero de miel tú dices poco o nada, en el fondo es algo artificial que le pusieron. Sí, por lo menos la mayoría de las bebidas alcohólicas que hay en el mercado y que tienen la palabra miel utilizan soluciones alimentarias, no aplican directamente miel. Porque justamente como les comentaba al principio, hay una tendencia ahora mismo por las condiciones económicas del mercado internacional de tratar de buscar abaratar costos para poder seguir competitivos con los precios. Entonces, si yo voy y hago un producto con miel que va a costar 2 veces más o 1.5 veces más de lo que estoy vendiendo actualmente, no voy a tener mucho mercado. Pero si el mercado es específico y queremos buscar un mercado premium, sí. Sí, totalmente. ¿Qué es lo que estamos apuntando nosotros? Nosotros estamos mirando hacia allá, porque ahora mismo tenemos nuestra primera gama de licores que sacamos, son ahora nuestros low cost, por decirlo de alguna forma, y lo que le estamos dando más enfoque son a licores de método de maceración, a vinos de microvinificación y a cócteles un poquito más complejos, como cremas de whisky o cócteles spritz, como ese tipo de mercado. Matías, entonces se podría deducir que estamos llenos de publicidad engañosa cuando nos dicen cerveza con miel o whisky a base de miel. En el tema de la producción de licores hay bastante bastante tema de publicidad. No quiero decir publicidad engañosa para no meterme en problemas, pero sí hay un tema como de que la gente le ofrecen algo que no es, y por lo menos en Chile tenemos un poco de problemas porque el Servicio Agrícola Ganadero, que es la institución que nos regula, o sea, nosotros nos fiscaliza mucho a los pequeños productores, pero uno después va al supermercado y ve un licor Midjans y no tiene los ingredientes, ni siquiera cumple como con la legislación más básica. Entonces, el licor Midjans en la contraetiqueta dice así como que está elaborado en un foodres con maceración de menta, y la verdad es que sabe esencia. Entonces, no... Claro, y lo mismo que nos pasa con el vino, que aquí la gente llega, está acostumbrada a consumir vinos de producción industrial, ¿no es cierto?, que compran en el supermercado, y dicen, ¡ay, pero el vino está delgadito! Yo le digo, sí, un vino así como por sí solo no debería ser tan grueso. Así como, por ejemplo, el más popular que ahora hay en Chile, que se llama Toro de Piedra, es un vino que es realmente muy denso. Y eso es como imposible sacarlo de una uva. Si el jugo de uva uno puede es más fácil clarificarlo que hacerlo más denso. Entonces hay soluciones, aplicación de gelatina y de algún tipo de colorante que le da esa densidad. Pero eso está bien arraigado en el tema de la producción de licores y de la bebida alcohólica en general. Entonces, si uno entra con esta mentalidad que estamos hablando ahora de hacer productos naturales y que tengan los ingredientes en grande adelante y no escondidos en la parte de atrás de la etiqueta, va a alcanzar un mercado que no está tan explotado, porque la gente está consumiendo bebidas importadas solo porque son importadas, a pesar de que no tienen mucha diferencia en el método de producción con un licor económico. La última pregunta, que tal vez te incomode, Matías, pero me gustaría que lo aclararas, porque hay mucha gente que igual nos está mirando, ¿no? Es verdad que existen vinos que detrás no tienen respaldo de ninguna viña, que son solamente soluciones químicas. No voy a decir nombres, pero sí, se puede hacer vino, o sea, hay gente que hace vino de agua. Yo lo he visto. Que con agua, saborizantes, si quieren hacer vino, o sea, dulce, le aplican algún tipo de edulcorante. También uno puede hacer vino tinto de un vino blanco, ¿no es cierto?, con algún tipo, ni siquiera colorantes, porque igual se puede hacer de manera natural con un tipo de uva que se llama tintorera, que no tiene muy buen sabor, pero que aporta mucho color. Hacer un vino tinto con uva blanca. Hay hartas malas prácticas. En la industria vitivinícola.
Jorge. Sí, ahí hay un viejo dicho, Matías me lo puede corroborar, que yo solo he escuchado a algunos productores. El vino se puede hacer hasta con uva. Es decir, se puede, sabiendo algo de química, se pueden inventar cosas increíbles. Y tú tocas un tema, en la elaboración de cervezas es clave el tema del agua. En la elaboración de licores, de hidromieles, que yo manejo algo de esa área, es clave en la miel que vamos a ocupar. Es decir, Matías, por ejemplo, nos dio una receta, pero si nosotros aplicamos un tipo de miel o hacemos la misma receta con otro tipo de miel, los sabores son muy diferentes y las características organolépticas son muy diferentes. Lo mismo pasa en la elaboración de hidromiel. Por lo tanto, la sugerencia para los colegas que nos ven es que aquí es muy clave estandarizar los procesos y las mieles. De hecho, en la preparación del licor que Matías hizo, se llevó de acá a la casa 2 tipos de mieles y ahí él determinó con pruebas y con toda la tremenda experiencia que tienen en sus viñedos que le iba a dar un mejor sabor, ¿cierto? Iba a tener una mejor llegada al nicho de mercado, al cliente que ellos quieren llegar. Háblanos de eso un poquito, Matías, de la estandarización. Jorge, tú ya probaste el licor de miel, ¿o no? Hicimos un video la otra vez en los ensayos que estaba haciendo y lo subimos a la Apicultura Sin Fronteras, cuando estaba haciendo el ensayo ahí. Yo pensé que te habías tomado algo ahora porque estás coloradito así. No, el sol, el poco sol de invierno. Bueno, la pregunta, Matías, que te hizo ahí justo Jorge. Sí, bueno, la estandarización de procesos es clave, yo creo que en cualquier industria, pero al final cuando uno vende un producto y a una persona le gusta, cuando lo va a comprar en una próxima oportunidad, espera que el producto esté igual o mejor, ¿no es cierto? Lo que espera, sí, es que sea a lo menos igual. Entonces, si uno no es bien minucioso en estandarizar el proceso, en usar bien la fórmula, o sea, en determinar la fórmula, la formulación del producto y repetirlo al pie de la letra todas las veces, uno va diluyendo su propio mercado. Al fin. Entonces, es muy clave que uno lo haga la primera vez y lo pruebe y lleve amigos, ¿no es cierto? O a personas conocidas de confianza que lo prueben, que le digan qué le parece y después ir modificándolo y siempre mejorándolo. Y siendo constante en la formulación del producto es clave eso. Claro. En nuestro caso, nosotros trabajamos, por ejemplo, con fichas técnicas. Entonces, cuando se hace un producto, se hace una ficha técnica del producto. Y si después lo queremos mejorar, tenemos la ficha técnica de cuando el producto se hizo y podemos hacer modificaciones en torno a eso. Perfecto. ¿Pablo? Sí, no, estaba al margen de lo que nos está contando Matías respecto de la elaboración de licores como base la miel. Estoy pensando en el mensaje adicional que nos deja Matías, a sabiendas de que la apicultura en los últimos años no está pasando por un buen momento y en que los apicultores estamos buscando alternativas para poder mantener y sustentar nuestro negocio. Entonces, ese es el ejemplo de cómo una empresa familiar, ¿no?, que no tenía en un principio toda la legislación necesaria para poder operar, sin embargo, salieron adelante con ese emprendimiento y ahora son una gran empresa. Entonces, ¿qué recomendación le darías tú a los apicultores que de alguna forma, desde el punto de vista de empresa, van perdiendo las ganas, van perdiendo los deseos de emprender, de mantenerse en el rubro, Matías? ¿Cuál sería el consejo? Porque aquí hay muchos colegas que se sienten cansados porque los precios de la miel no suben, porque las temporadas no son las mismas de antes, no, cabizbajos, que ven que la empresa cada vez está obteniendo menos números azules. ¿Qué le dirías tú a esa gente? ¿Qué le dirías tú a ellos como emprendedor? ¿Que siempre hay una salida? ¿Que hay caminos? Miren, yo creo que
lo principal en este mundo, o sea, en cómo se va dando el mercado actualmente, es que las personas están buscando valor agregado, no productos genéricos. Entonces, uno entre más valor le puede agregar a un producto, es mejor. Y quizás no va a ser con el tema de los licores, hoy van a encontrar otra cosa que hacer, ¿no es cierto?, para agregarle producto a la miel, pero va a llegar algo de lo que uno se va a enamorar. Uno al final termina estando enamorado de lo que hace. Si eso es lo importante. A mí me encanta hacer licores, me encanta desarrollar licores. De repente salgo a caminar, a pasear a mis perros y veo un árbol y digo, ay, puedo hacer licor de esto. Es como que vivo de eso. Y es importante que si la persona encuentra una pasión en lo que está haciendo, no tiene que dejar de hacerlo, porque es mejor vivir quizás algunos años que le va a costar o que va a tener a lo mejor problemas financieros, económicos, haciendo algo que le gusta, antes de vivir toda una vida haciendo algo que no le gusta, algo que no le llena. Yo por mi formación, bueno, tengo muchos compañeros, ex compañeros, ¿no es cierto?, que se fueron a trabajar a un banco, una oficina, o son oficinistas en una gran empresa, ¿no es cierto? Y yo no, la verdad es que a mí me gusta desarrollar cosas. Y siempre me gustó el negocio que hicieron mis papás, entonces por eso yo estoy enamorado de lo que hago y me encanta trabajar en esto. Y bueno, y también me llena bastante que encontré una compañera en la universidad que le gusta estar conmigo y también le gusta lo que hacemos, entonces además me acompañó el amor en este camino. Y atrás de cámara que te está dando, que si no la nombrás vas a tener problemas, me parece. Oído por afuera. Así que bueno. Bueno, la verdad fue muy interesante. No sé si quedó algo, Pablo, algo, Jorge, que quieramos. Bueno, sí, Jorge quiere hacer alguna pregunta. Dale. No sé si quedan algunos tips que nos pudieras regalar desde la experiencia, Matías, algún tips para la elaboración o alguna otra receta o algunas indicaciones generales, globales, que no comprometan, por supuesto, las recetas que ustedes son propias y tan buen y ricos licores que he probado en más de alguna ocasión de los que ustedes elaboran. Ya, mira, cuando terminen de hacer el licor de miel, lo que tienen que hacer es agregarle sabores. Entonces yo les recomiendo que puedan hacer maceraciones. Entonces, con la misma base alcohólica, por ejemplo, con este mismo vodka, ustedes toman así un fresquito, ¿no es cierto?, como este. Uh-huh. Y lo que hacen es que hasta la mitad del frasquito, hasta aquí, lo llenan de algo, de lo que quieran. Entonces, por ejemplo, botánicos, diferentes hierbas que le gusten. Usted lo llena hasta ahí. Claro, y llena hasta arriba del frasco de la base alcohólica. Entonces, o por ejemplo, si en su casa tiene árboles frutales, un durazno, usted pica el durazno, le echa el frasquito hasta la mitad del frasquito y lo llena de la base alcohólica. Y ahí usted tiene que hacer un proceso que es esperar, obviamente, un mes y también seguir un algoritmo de movimiento, que en el caso de un frasco es súper sencillo porque uno lo toma y le hace así, lo da vuelta y así. Todos los días hacer eso, una vez, después se olvida. Ahí lo tiene durante 30 días, todos los días moviéndolo, haciéndole ese movimiento. Al final del mes uno va a obtener la base alcohólica con el sabor de la fruta, ¿cierto? Ahí sí se hace una maceración. Y después de esa base alcohólica, lo que sale del frasquito, uno lo saca, lo mide, y esa cantidad que le salió lo multiplica por 0,6. Entonces, por ejemplo, si me salió 1 litro, como era en el caso anterior, me sale 600. Y esa cantidad es lo que yo necesito para hacer el sirope. 600 ml de agua, 600 gramos de miel. Y lo endulzo con la miel. Entonces, eso, lo primero que tienen que estandarizar es su fórmula del licor de miel, y después ustedes pueden saborizar la base alcohólica con algún botánico o alguna fruta que les guste, y así les sale, por ejemplo, lo que hicimos nosotros, que fue un licor de ciruelas maceradas con miel. Ahora, en mi caso, nosotros usamos 2 variedades de ciruelas. Tiene unas ciruelas deshidratadas, tiene unas ciruelas recién cosechadas, tiene ciertas condiciones que son obviamente difíciles de replicar, y esa es la gracia de los licores, que hay tantas recetas de licores como personas en el mundo. Entonces, por más que su competencia haga exactamente el mismo licor y se llame igual y tenga la misma etiqueta,
va a tener otro sabor. Estuviste mostrando ahí el tema del envase. ¿El envase tiene que ser ámbar o puede ser, digamos, transparente? Es blanco. Si uno lo tiene en un lugar que no tenga exposición directa del sol, no importa el color. Si uno básicamente es como acá en el tema de la elaboración del propóleo, cuando hacen los productores. Las mismas indicaciones. Dar vuelta, la oscuridad. Claro. Para lograr obtener mejores propiedades del producto en maceración, ¿cierto? Claro, sí. Y el tema, lo que podría afectarle un poquito es la materialidad. Ojalá usar vidrio y después hacer inoxidable si es que crece su negocio. Perfecto. Pablo, así cerramos. Sí, Matías, antes de que cerremos el programa, tus redes sociales, tu número, porque me imagino que hay mucha gente que quiere ir a conocer Lomas de Quillón. Claro, bueno, nuestras redes sociales el Instagram es @lomasdequillón, el Facebook es Viñas Lomas de Quillón oficial, y bueno, nosotros estamos ubicados en el kilómetro 10, Camino Cerro Negro, estamos georreferenciados en todas las plataformas de GPS, entonces si quieren venir pueden poner en Google Maps Lomas de Quillón, los va a traer aquí. Si ponen en Waze Lomas de Quillón, los va a traer aquí. Atendemos todos los días. Y en Google mantenemos actualizado nuestro horario. Entonces, si tienen inseguridad de que vaya a estar cerrado o algo así, pueden ir revisándolo. Y lo otro es que, igual, un último mensaje como de parte de mi comuna, que Quillón es una comuna que es bastante turística, entonces no estamos solo nosotros, sino que es un destino turístico muy recomendable. Tenemos una laguna, tenemos uno de los cerros más altos de la región de Ñuble, y durante el verano se hacen trekking. En la laguna se hace mucho deporte acuático con remo, ¿no es cierto? No con motor. Tenemos un sector rural muy bonito, tenemos muchos lugares donde quedarse, y también nosotros tenemos una ruta de vinos, formamos parte de una ruta de vinos que tiene 4 destinos que son de enoturismo solamente, y también formamos parte de otra ruta que es de licores, que son 3 destinos solo de producción de licores. Entonces, ahí tienen 2 rutas, pueden tomarse 2 días para recorrerlo y no van a tener problemas, y pueden tomarse otro día más para quedarse aquí en la comuna, y tampoco se van a aburrir porque en Quillón siempre hay cosas que hacer, sobre todo durante el verano. Así que y los que te vayan a visitar, si nombran Apicultura Sin Frontera, 5% de descuento. Le hago, si nombran Apicultura Sin Frontera, le puedo hacer un 10% de descuento en el licor de macerado de ciruelas con miel. Mira, qué bien. Así bueno, que, el tema que pierdo soy yo, porque quiero ir y estoy en otro país. No, pero mira, Rodrigo, cuando usted venga a mi casa, estación obligada es llevarlo a beber ahí a Lomas de Quillón. Tenga la seguridad que lo va a llevar para allá. Sí, o si no, te hacemos un video con Jorge para que nos veas cómo tomamos. Sí, además nosotros estamos innovando un poquito en hacer como un poquito más elevada nuestra experiencia turística, y queremos ofrecerle a las personas durante el verano un tour guiado. Entonces la gente va a poder venir y conocer las instalaciones y ver cómo se hacen los vinos, cómo se hacen los licores de primera mano, y con una conversación súper personalizada, y eso además después con la degustación de todos los productos que quieran. Perfecto, Matías, y porque justo surgió este tema entre esta charla de risas. ¿Ustedes están teniendo una visión para exportar o nada más quieren ver un tipo de producto regional y que quede en una ruta de licores y quedarse nada más que en lo que puede ser todo Chile o la zona de Quillón? ¿Tienen ganas de ir a otros países con sus productos? ¿Ya lo pensaron? ¿Se los ofrecieron? ¿Lo están viendo? Sí, siempre hay ganas como de poder llegar a otro mercado. El tema que vemos nosotros es que en primera instancia una parte importante de nuestra visión consiste en democratizar cultura en torno a la producción de licores y en torno a la enocultura, ¿no es cierto?, a la de la producción de vino. Democratizar estos conocimientos para la población en general, porque durante muchos años el conocimiento de vinos aquí en Chile era bastante de élite, y nosotros tenemos la idea de poder llevarlo a todas las personas.
Entonces, justamente, por ejemplo, lo que conversábamos recién, que había bastante publicidad engañosa. Cuando la gente viene acá y me dice, hoy su vino no dice reserva o no dice gran reserva, y eso, si yo le pongo al vino esas palabras, le da un potencial de exportar al tiro. Pero nosotros decimos no usamos esas palabras, porque la legislación chilena es muy laxa. Entonces yo le podría poner a cualquiera de estos vinos que es gran reserva, pero para una legislación más estricta no lo es, porque aquí en Chile le pueden poner a un vino reserva solo porque tiene contacto con roble. O sea, yo puedo tener una cuba de acero y ponerle adentro un cubito de roble y ponerle reserva al vino, a pesar de que no tuvo contacto con roble. Y para poder ponerle gran reserva, dice que tiene que ser un vino con más guarda que el reserva. O sea, es relativo a lo que yo vea como reserva. Entonces, nosotros incluso estamos dejando de usar tanto el roble americano, estamos empezando a usar más el acero inoxidable, porque el roble le da características al vino que son le da un perfil de vainilla y cedro. Siempre aporta lo mismo el roble americano. El roble francés un poquito ahumado, tiene otras características. Pero si yo hago un vino en barrica de acero, lo que voy a resaltar son solo las notas de sabor naturales de la uva. Entonces, si yo pruebo un cinsault de roble, va a tener una nota de ciruela y vainilla y cedro. Y si yo pruebo un cinsault hecho en acero inoxidable, va a tener notas de ciruela, de pimentón rojo, de albahaca, notas más frescas en el retrogusto, y va a ser un vino mucho más complejo de lo que le va a aportar el roble. Entonces nosotros en primera instancia lo que queremos hacer es que nuestra comunidad local entienda eso, que claro, un vino artesanal le va a salir un poquito más caro, es verdad, pero va a llevar un producto que es de calidad y que en realidad se está vendiendo como lo que es, y no está pretendiendo ser algo más a un precio mucho más barato de lo que debería. Quería hacer una última pregunta para contarles a los amigos que los vinos que se elaboran por allá en Quillón tienen una identidad y una característica que los hace conocidos en todo Chile, que son los nombres, Matías, ¿no? Esos nombres están picarescos y pintorescos. No sé si tú tienes por ahí algunas botellas que pudieras mostrar las etiquetas de los nombres de los destilados de los licores, ¿no? Sí, miren, ahí me van a ayudar, me van a traer una, pero claro, aquí el sector se hizo conocido porque se empezaron a elaborar cócteles de licor con nombres bien sugerentes. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el Entrepiernas, tenemos que esa es crema de whisky con café, tenemos el negro de WhatsApp, que es crema de whisky con maqui, tenemos el Inmoral, que es crema de whisky con mora, el Punto G es crema de whisky con amaretto, y no somos solo nosotros porque como uno de nuestros principales competidores, que en realidad es competidor aquí, los competidores se ven como bien como socios más que otra cosa, pero tenemos a Don Ginito, que él hace uno muy conocido que se llama El Orgasmo, y el otro el Viejo Verde, que ese es de pistacho y es color verde, entonces eso es lo gracioso. Miren, aquí tengo, por ejemplo, este de nosotros, que es el negro de WhatsApp, que es crema de whisky con mora. Aquí tengo el Inmoral, que es crema de whisky con mora. Y mire, este chistoso, es el 27 centímetros, que es crema de whisky con plátano. Después de cuando lo empiezan a probar, las personas dicen, quiero uno de esos de 47 centímetros. Este es el Entrepiernas, que es con café, ¿no es cierto? Y tengo este que es el Punto G, que tiene amaretto. Entonces son bien sugerentes, son chistosos, y a la gente le gusta, uno por los nombres, y lo segundo es que cuando los prueban realmente son súper buenos. Entonces los llevan de regalo de repente como para hacer algún chiste. Y también para tomarlo, sí, son muy buenos, muy buenos. Perfecto. Pablo, ¿quieres cerrar el programa? ¿O Jorge, quieres con alguna otra pregunta? No, ahí hacer un alcance, lo importante de lo que salió en forma espontánea, de esto de los nombres. Es decir, también cuando uno encuentra un nicho de mercado, y esto va para los colegas, que les puede despertar el interés de
de emprender en licores con miel. Ya nos decía Matías, cualquier tipo de licor, destilado, vino, en fin, le podemos dar el toque de la miel, pero también hay un tema adicional que ellos lo toman muy bien y lo publicitan, ¿cierto? Y se empoderan, y es esto de la picardía, en el caso de acá, que es muy propio del chileno, pero hay que tomar la identidad local de los países. A nosotros nos están viendo de diferentes países de Hispanoamérica, por lo tanto hay que sumar elementos. Y cuando uno suma elementos locales, más una receta, más una forma de hacer que ya es más universal, y lo fusiona todo, puede sacar un producto diferenciado, que es lo que hoy día como equipo de Apicultura Sin Fronteras estamos tratando de hacer, de hablar de diversificación. Pero más allá de hablar, de dar algunas recetas, de dar algunos parámetros que le puedan servir a los colegas del mundo que nos ven, que nos siguen semana a semana, ¿cierto? De que puedan emprender y atreverse, porque tal como lo decía don Matías acá, ellos partieron en términos muy rústicos, muy artesanales, ¿cierto? Y hoy día que tengan una industria obedece a un plan de trabajo, a una forma de hacer las cosas, a una disciplina detrás. Las cosas no son antojadizas, no son por suerte, sino que corresponden a un objetivo, a una serie de elementos que también estamos apuntando en Apicultura Sin Fronteras, que son estos elementos administrativos o de gestión de negocio o de mentalidad empresarial, como ustedes quieran llamarle, que le vamos subiendo, ¿cierto?, a través de diferentes videos que vamos haciendo. Solamente eso. Gracias, Matías. Sin lugar a dudas, Matías ha inyectado, ¿no es cierto?, una cuota de optimismo en todos las apicultoras y apicultores que cada semana siguen nuestro programa. Hemos tenido muy entretenido espacio de más de una hora que se nos fue volando, Matías, que te queremos agradecer y te invitamos a que sigas conectado, no te desconectes. Una vez que cerremos el programa, sigue por favor en la conexión, y a la gente invitarla para este jueves que viene un interesantísimo mano a mano, que compartan la charla, que compartan este programa, que le cuenten a sus amigos las cosas que estamos haciendo, que hay multiplicidad de alternativas que se pueden hacer con los productos de la colmena. Hay que tener las ganas, el ímpetu y el empeño, porque aquí desde Apicultura Sin Fronteras te damos la idea y siempre estamos comprometidos con la apicultura de Hispanoamérica. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias, Matías. Este ha sido un programa más de Entre Apicultores, y se vienen en la semana grandes sorpresas para ti. Atento a nuestra página de Facebook, atento a nuestra página de YouTube, que se vienen los cursos de la Escuela de Apicultura Sin Fronteras. Muy buenas noches. En un mundo que vibra con el zumbido del trabajo, donde la flor y la abeja sellan pactos sin palabras, nace un espacio para el saber compartido entre apicultores, donde la voz es herramienta. Rodrigo Xavi González, mirada clara y visión de futuro. Jorge Toro, raíz profunda y análisis certero. Astorga, precisión, pasión y compromiso. 3 guías, 3 caminos hacia la misma colmena. Entre apicultores, la verdad se construye en comunidad. Apicultura sin fronteras, donde el conocimiento no conoce límites. Invitados que inspiran, experiencias que enseñan la actualidad de la apicultura, sin adornos ni ficción. Desde el manejo responsable hasta la ciencia aplicada, del campo a la mesa, de la flor al laboratorio. Cada encuentro es un puente, cada dato una semilla que germina en quienes viven por y para la abeja. Porque ser apicultor es más que producir miel, es custodiar la vida, es dialogar con la naturaleza. Y en este espacio, la voz de todos, en todos encuentra su lugar. Entre apicultores.
todos les decimos muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Nos veremos en otro programa.